Que el Señor les bendiga. ¿Cómo estamos? Bendiciones, hermanos. Es un gusto y un placer poder volver a compartir este momento con ustedes para venir y darle inicio a este tema que seguimos en Génesis 1:1. No nos movimos de ahí. O sea, nos llevamos todo el video pasado y no nos movimos de ahí, pues. Solo le dimos un par de pinceladas nada más, ¿verdad? Entonces, solo voy a venir y en dónde nos quedamos para venir y entrarle de lleno a lo que ya es el tema, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si me acompañan, nos quedamos en Proverbios 8, versículo 22 y 23. ¿Sí? Si me pudieran acompañar, Amén. que dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra, dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principio, desde el principio, antes de la tierra. ¿Sí? Entonces, aquí nos habíamos quedado en que la creación, o sea, en que la sabiduría ya estaba antes de la creación. ¿Sí? Entonces, vamos a orar para que empezar este tiempo de bendición. ¿Sí? Bueno, oremos. Padre amado, hoy te damos la gloria a ti, Señor. Hoy te damos, Señor, las gracias por el privilegio, Señor, porque al final este es un privilegio, Señor, el que nosotros tenemos de estar aquí predicando tu palabra, Señor. Te pedimos, por favor, que hagas que descienda un espíritu de sabiduría, Señor. Te pedimos que venga y que desciendan remas, Señor, que nos des lengua de discípulos, Padre. Que venga, Señor, y que nos des la sabiduría, y el discernimiento correcto, Señor, para poder transmitir tu palabra, Señor. Danos la guianza, Señor. Danos todo lo necesario, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, hermano Elías, no sé si empezamos. Si quiere empezar con... Amén. Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Es una bendición poder empezar, pero continuar. Amén. Porque estamos ya en continuación del tema de Génesis 1:1. Y estábamos profundizando en el proceso que llevó la tierra a través de muchos pasajes de la Biblia que están en varios libros que están escritos. Amén. Entonces estábamos viendo acá en Proverbios, que ahí cuando nos quedamos, y vamos a dialogar un poco acerca de lo que estaba sucediendo cuando se habla de esta parte. Dice, Jehová me poseía en el principio. Miren, ahí habla de un principio. Ya de antiguo, dicen, ¿eh? Ya de antiguo, un principio antiguo. Antes de sus obras, dice, antes de que creara obras. Y dice, eternamente tuve el principado. Mire, cuando dice acá, eternamente tuve un principado, quiere decir que la sabiduría, acá está hablando acerca de la sabiduría, ¿verdad? Tuvo un tiempo eterno, que eso no sabemos cuánto tiempo es. Y acá después de eso dice, desde el principio. Y aquí recalca de qué principio estaba hablando, antes de la tierra. Hermanos, cuando nosotros vemos acá, estamos viendo desde antes de sus obras, dice, eternamente tuve un principado desde el principio, antes de la tierra. Entonces quiere decir de que estaba el reino de Dios. Amén. ¿Verdad? Desde ese tiempo ya estaba la sabiduría, antes de que fuera creada la tierra. Amén. Ella ya estaba en un lugar, estaba antes de que Dios planificara todas las creaciones que Él tenía predestinada a realizar. Amén. Amén. Bueno, es desde tiempos pasados, dice, desde entonces. Y el versículo 23 también dice que fui establecida, y esta versión dice, fui consagrada. Esto viene a darse como arquitectos que Dios ha usado para sus creaciones. Tal vez está muy rápido entrar de lleno así
fuerte, pero ahí tal vez podríamos mencionar los Elohim, que no lo vamos a ver hoy, Amén. pero son dioses o seres creados por Dios para un propósito, como dijimos desde lo de la tierra. Hablando de Elohim, ¿verdad? Que son dioses. Por eso es que la Biblia dice, yo soy el Dios de los dioses, Amén. el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Entonces, cuando vemos allá en la Biblia, en los Evangelios, Dios reprenda al diablo, Satanás eh, está tentando a Jesús, ¿verdad? Precisamente le menciona algo parecido que le dice, ¿verdad? Que si me adoraras, ¿verdad? Todos los reinos que ves ahí, yo te daré, le dice. Y Jesús le contesta ahí y le dice, ¿verdad? Algo de esto, ¿verdad? Que le dice al Señor tu Dios. No lo puedes tentar, ¿sabes? O sea, Dios verdaderamente es Dios sobre todos los dioses. Entonces ahí es donde cabe pensar que hay más dioses. Entonces, ¿qué dioses hay? Ahí ya podemos ver ahorita esta parte aquí en Proverbios 8, 22 y 23, se sigue hablando, ¿verdad? Que está la sabiduría, ¿verdad? Como un Elohim, como un Dios con D minúscula, pero creado por Dios para crear, pero aquí es crear sabiduría en los hombres. Amén. Pero ¿qué sabiduría? La sabiduría para que podamos entender. Entonces, por la sabiduría podemos entender y podemos adquirir a través de la fe. Miren, es un lazo, es un camino. Eso es lo que crea este Elohim. Nos crea la sabiduría y a través de la sabiduría adquirimos la fe. Y a través de la fe podemos entender que la tierra fue creada, ¿verdad? En el plano terráqueo, estamos hablando, ¿verdad? Para seres humanos, pero que allá arriba ya habían otros seres antes de la tierra. Y este ser es la sabiduría en este caso. Exacto. Pero avancemos siempre, digo yo, ahí mismo. No quería leer, pues Sí. sí, hermano. Amén. Lo que usted está hablando de los dioses, dice el Salmo 136. Y bueno, pues, Pero voy a leer el versículo 1 para llegar al 6. Dice, Sí. dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de dioses, dice. Ahí está lo que usted decía. amén. Porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor de señores, Padre. Porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría, ahí está el 5, con destreza, dice, hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y al 6, que es donde usted estaba explicando, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Y hermanos, ahí que precisamente nos está leyendo, ¿verdad? Esa palabra que estamos leyendo ahí que dice, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, aquí hay dos personajes hablando. Sabemos por la palabra de que el libro de los Salmos, ¿verdad? Es un libro escrito como por 5 autores aproximadamente, Aproximadamente. pero inspirados por el Dios. David, Moisés, Asaf, Iván. Ajá, entonces aquí, ¿verdad? Este personaje que escribe aquí esto está como nosotros delante de un grupo y o sea, él está exponiendo y él está diciendo, ¿verdad? Al que hizo los cielos con entendimiento. Y los que están del otro lado están respondiendo, porque para siempre es su misericordia. La interacción de La sus interacción, creaciones. miren hermanos, la interacción en sus creaciones es bien importante porque entonces ahí, volvámonos otra vez, en Génesis 1:1, en Isaías 45, en Salmo 102, en Salmo 104, en Juan 1:1 al 4. Y ahora vemos aquí, y Proverbios 8, 22 al 23, y lo vemos aquí recalcado en los Salmos, vemos entonces que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero ese crear de él, ¿verdad? Es un crear del globo terráqueo, pero con sus Elohim. Por eso es que cuando avanzamos, como decía usted, hermano, tomándome de su palabra,
Cuando avanzamos, vemos que allá adelante, en el 1.27 dice, entonces dijo Dios, hagamos, hablando con los Elohim, que que tendrían el título de arquitectos Como la sabiduría. como la sabiduría. Amén. De hecho, ¿cuál es el libro, hermano? Proverbios, el libro de Job, perdón. Pues nos falta uno Sí, ahorita para agregar lo de que dice hermano Marvin, ahorita para venir y darle como que un complemento, hablando de arquitectos, ¿sí? O sea, sabemos que humanamente, ¿qué hace un arquitecto, verdad? ¿Qué hace un arquitecto? Humanamente hablando. Mide, ¿ah? Wow. Mide, manda, Cuando dice Job que le pone cordel a la o sea, tierra, ¿verdad? mide, Pues, imagínense, o sea, nosotros aquí vemos, o sea, que una persona que construye una casa viene y ¿qué hace? Pone un cordel para levantar una pared, ¿sí? Para ver que todo esté nivelado. Imagínense que Dios, desde el principio, ya utilizaba esas medidas que utilizamos ahora humanamente, desde antes de la creación. Nos vamos a Job aquí lo tiene Elías. ¿Qué dice? 38 del 4 al 5, dice, ¿dónde estabas tú? Dice, cuando yo fundaba la tierra, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? O sea, Dios no vino, solo para hacer un paréntesis, Dios no vino y solo vino y puso una pelotita, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Dios no vino y no lo hizo así, la midió, hizo su circunferencia, o sea, como que con un compás vino Dios y hasta la medida perfecta, porque sabemos que todo lo que hace Dios es perfecto. Y Sí. Dios hace partícipe a sus creaciones, ¿verdad? Así es. Entonces, solo para continuar aquí, dice, ¿dónde estabas tú cuando hizo sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel, lo que estábamos hablando hace un momento? Hermana Elías. Sí, como podemos ver, de que Dios lo planificó todo. Hablábamos en la enseñanza anterior acerca de Génesis, hablábamos de que Dios la planificó, la fundó para ser habitada, o sea, con propósito. Amén. Él planificó bien todo. Vamos a poner un ejemplo así para no ir tan lejos, ¿va? Los que hicieron el trompo. El trompo tiene que tener una forma específica para que cuando lo tiren, quede girando y no se caiga, ¿va? Entonces, así, en ese estilo, fue diseñada la tierra para que tuviera una estabilidad en la base donde iba a ser fundada. Amén. Para que la tierra tuviera su función específica, ¿verdad? Volvemos a Job, donde Sí. dice que como el Señor le pone sus bases. ¿verdad? Sí, miren qué dice acá, en Proverbios 8:26 al 27, dice, no había aún hecho tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Estaba hablando acerca de la sabiduría, es Proverbios, ¿verdad? Amén. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Entonces, el Señor marcó un trazo a la faz del abismo. ¿Para qué? Ese era el límite que tiene el mundo, la humanidad. Ese es un límite donde el humano de ahí ya no puede pasar, ¿verdad? Dios está ahí, permitió que este mundo tuviera sus límites. Amén. Y a partir de ahí, entonces puede ser un foco en la creación, ¿verdad? Que ya vamos a ir avanzando para la creación, ¿verdad, hermano? Quisieran, hermanos, agregar, porque, por ejemplo, ya dijimos los Elohim de Dios y solo mencionamos a la sabiduría, entonces nos quedaríamos cortos porque tendríamos que decir el Elohim de Dios. Entonces, para que resaltemos, va a sonar duro, pero está escrito. Aquí siempre el libro de Job, capítulo 38, en el que estábamos, amados. Verso 7. Y capítulo 38 y versículo 21 dice, tú lo sabes. Miren, hermanos, es una afirmación. Aquí no es una pregunta, me dice. Y todo lo que ya ustedes ya leyeron, ahora le dice a Job. Miren, hermanos, lo interesante esto, le dice, tú lo sabes.
pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Miren, hermanos, cuando leemos entonces miren, como estamos hablando de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces estamos viendo ya ese principio de crear los cielos y la tierra. Dios ha compartido su gloria siempre, ¿verdad? Porque aquí vemos ahora a un Elohim más, que es Job, hermanos, Exacto. que está allá arriba y que sí no está antes de la sabiduría, pero sí está en el tiempo antes de la creación de la tierra. Está Job. Prácticamente, mientras están creando la sabiduría y el Señor y Dios, Pero todo, ¿dónde está Job Job en este momento? Job Aquí. ya existía. Él ya existe así, porque aquí sí le dice, tú lo sabes, pues entonces tú ya habías nacido, Sí. ¿verdad? Así le dice, y es grande el número de tus días. Entonces, estoy recalcando esto, ¿verdad, amados hermanos? Porque como estábamos hablando de Elohim, entonces este hombre, Job, aquí, en este pasaje, él ya está en la tierra. Él ya está en la tierra ahora. Y al estar ahí, tiene un problema de lo que el pastor estaba hablando hoy en la mañana, ¿verdad? Nos estaba enseñando el pastor acerca, y todos sabemos este pasaje, que el diablo venía de rondar la tierra y dice que delante de la presencia de Dios venían con él los hijos de Dios. Pero Dios viene, y miren, bueno, yo me lo figuro así, otra vez vuelvo a la carga, pensando yo, como que Dios apartó, dijo, a los hijos de Dios les dijo, háganme brecha, háganme brecha. Y le dijo, hey, hablando de Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Tú de dónde vienes? Es Dios quien le dice, ¿de dónde vienes? Porque lo vio venir de un lugar. Por eso es de que Job aquí había como hasta olvidado quién era él. La autoridad, el poder que tenía, hermanos. Es que ahí entra que Es un hombre, es un hombre. De los que aunque muchos digan no, ese es un humanoide. Humanoide, exacto. Porque él, aquí, en Job 38:21, Dios le dice, tú ya habías nacido antes de que se fundara la tierra. Tú estabas ahí cuando yo estaba haciéndolo todo. Prácticamente lo está despertando y le está diciendo, recuérdate que tú estabas conmigo como un arquitecto trabajando en esto. ¿Por qué te vas a dejar machacar ahorita por aquel que es un adversario vencido? Entonces, hermanos, aquí vemos a un Elohim en la tierra, incluso celeste con solo es que somos hecho corpóreo. por eso es que somos Solo- extraterrestres. Solo para dar, Sí, venimos de solo más para dar allá. apoyo. Amén. No, bueno, más bien es algo que yo creo que es algo bien básico, pero que le da apoyo a lo que dice hermano Marvin, es que sabemos que la Biblia tiene un orden y que en ese orden canónico, si lo queremos ver así, Génesis aparece primero, pero en realidad el libro más antiguo es Job. ¿Por qué? Por lo que Hermanos, Sí, es ahí, ajá, o sea, y mi hermano dice, perdón, hermano, disculpe. Job es el primer hombre en la tierra. Es el primer libro. uno de los primeros hombres. Sí, uno de los primeros hombres. de hombres. Bueno, yo considero que en esa posición sí es uno de los, es el primer hombre, que es el hombre de 1:27 cuando Dios dice hagamos porque ese es un hombre celeste, con capacidad, por eso digo yo que él es un Elohim, porque ahí le dice, en 1:27 dice, que le da el poder, la autoridad para sojuzgar, para gobernar, para empoderar, para producir. Hermanos, le dice, llena la tierra. O sea que este es un Elohim, que lo traen al suelo, a la tierra, lo hacen corpóreo, es un Dios de allá, puesto aquí, porque por eso dice, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ahí vemos a un Elohim aquí en la tierra, creando más hombres, porque ¿qué le dice? Llenen la tierra, Multiplíquense. multiplíquense. Entonces, si yo quiero aquí, miren, pues aquí quiero, me voy a salir un poquito de contexto, pero ahí ya le doy la palabra al hermano Elías, que yo, miren, esto me voy a salir bastante de contexto, pero creo que es importante que lo veamos. Igual mismo ahí en Job 38.
Y nos vamos primero a Génesis 1:1, donde dice, yo creé los cielos y la tierra. Y yéndonos a los cielos, aquí dice, cuando yo puse nubes por vestiduras suyas. Entonces, que aquí hay algo bien interesante que nos va a ayudar más adelante con el tema de los cielos. Lo que tenemos aquí arriba de nosotros, que son las nubes, solo es un trasfondo, hermanos, de lo que en realidad guarda el terreno celestial. ¿Sí? Sí, Y yo creo que eso de las nubes, si no estoy mal, está hablando del mar. Sí, lo que pasa es que esa palabra de nubes de allá, nosotros creemos a veces que son las nubes que nosotros estamos viendo allí. Sí. Y no. Y si nos vamos al hebreo, nubes, ya dijimos que también es un shamaim. Es un cielo. Por eso. Por eso decía yo en la conversación anterior que nosotros vemos el globo terráqueo así, ¿verdad? Por inspiración lo estoy diciendo. De verdad, por inspiración estoy diciendo esto. El globo terráqueo está aquí. Y la gente mira así para arriba, ¿verdad? Y dice el cielo. Bueno, pero hay gente en todo el contorno. Entonces, el que está aquí arriba es el cielo. Y el que está aquí a un lado, mira, para nosotros él estaría viendo hacia la derecha, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y el que estaría viendo hacia abajo y está viendo el cielo. O sea que no está como nosotros creímos a veces. Por eso hay que entenderlo por la fe. Que nosotros, el globo terráqueo está aquí y estamos metidos dentro de un espacio entre los cielos. Por eso dice Génesis 1:1. En algún cielo. En el principio. Sí. Cuando dije entre los cielos es por decir que no estamos en un cielo. La tierra es un cielo, es de entre los shamaín de Dios, ¿verdad? Es un eretz. Nosotros estamos, es que los cielos son espacios, son lugares, hermanos. Entonces, cuando aquí en Job 38 le dice, vea, le empieza a decir él a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo esto? Cuando estabas haciendo aquello. Le empieza a decir dónde estabas. Y Job se queda. Y me imagino que lo hace desmayado con la comparación con la pregunta. Pero Dios mismo, hermanos, como un amigo le habla y le dice, tú lo sabes si ahí estabas tú, si tú ya habías nacido. ¿De dónde nació? En otro espacio. Otro principio. Podríamos usar esa palabra, hermano, aunque nosotros la entendemos, que es otro principio, pero en otro espacio. Entonces, aquí hay ya una creación de Elohim, lo que explicaba hermano Elías también en el discipulado la vez anterior, que aquí hay una creación de Elohim ya. Por eso dice que nada de lo que es aquí en la tierra no fue antes. ¿Dónde? De lo que no se veía. no se veía. Pero ya fue antes. Dice Sí, todo sí. lo que hay bajo el sol, aquí en la tierra, Ya fue antes. ya fue antes. No hay nada nuevo. ¿Quiere agregar algo, Ritz? Sí, hermanos. Fíjense que estaba escuchando lo que están hablando, muy interesante. Lo único que sí quiero aclarar es esto. Hermano Marvin estaba hablando acerca de Job, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es con una persona con quien Dios interactúa para darnos a entender qué estaba sucediendo cuando se estaba creando la tierra, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a enfocarnos en esa parte. También hay otra porción de la Biblia que habla acerca de que nosotros ya estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Imagínense. Entonces vemos a un Jeremías, ¿va? Que él ya venía, él ya desde antes él ya estaba Del bien. apartado, ¿ya? Entonces vemos de que el plan de Dios de crear el mundo era porque él tenía ya una creación preparada para el mundo, con funciones específicas, ¿verdad? Amén. Y vemos cómo lo aclara con Job. Le habla, ¿va? Y le empieza a interactuar de la manera que ahí está el hermano Marvin explicando. Pero vemos de que Dios, cuando él daba la palabra, lo que él decía, se hacía a como él lo decía. Pero los Elohim que estaban mencionando los hermanos, ellos salían por el aliento de su boca, y eso lo menciona acá este pasaje de la Biblia. Es un estilo.
Dice acá, mis hermanos, en Salmos 33:6. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y ahí habla, miren, y esto, este pedazo abarca mucho. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando vemos el ejército de ellos, está hablando del ejército de los cielos, ¿verdad? Son gobiernos celestes, ángeles que cuando vamos a hablar acerca de los cielos, primero de Dios, vamos a ver muchas situaciones que suceden, hermanos, porque ahí tenemos que entender que son creaciones que van por jerarquías, porque Dios así trabaja, ¿verdad? Dios va todo por jerarquías, toda la creación es así, ¿verdad, hermanos? Siempre va uno más alto que otro y lo vemos hasta en el mundo animal, ¿verdad? Hay uno que se come a este se come al otro, el otro se come y así se va. Entonces siempre va a venir una jerarquía, ¿verdad, hermanos? Entonces vemos acá de que y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando Dios daba la palabra, salían el poder del Señor. Amén. Y salían los creadores a crear lo que el Señor había pronunciado. Imagínense. Entonces ahí el Señor decía, vamos a crear la tierra. Entonces salían caracteres, creaciones específicas para hacer eso posible, ¿verdad? Yo creo que lo confirma Génesis 2:1. Ajá. Dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Amén. Pero en este es las Américas, pero Amén. estamos leyendo sus ejércitos. Ahí los voy a Exactamente. mencionar. Exactamente. Y quería recalcar un poquito, bueno, no me tiraron el balón, pero lo agarro. Amén. No, El Salmo 90. no, Ya ahí está, está. aquí. Ahí está. Porque el Salmo 90, lo que mencionaba hermano Mario, los famosos Elohim, y mencionando a Job, que ya era viejito, ya era de entrada de años. Entonces, igual Moisés, porque el Salmo 90 es el de Moisés, cuando él dice, tú has sido un refugio para nosotros. Solamente en la palabrita nosotros, no solamente él se está metiendo en el tamal, sino metió un montón. Solo lo ¿Ah? que dice el hermano Elvis. ¿En qué versión es que lo está leyendo usted, hermano Elvis? Las Américas. Ah, bueno, en las Américas, o sea, ya en la Reina Valera, o sea, solo refutando de generación en generación, o sea, estamos hablando de una cantidad inmensa de generación, porque esto es algo que inclusive, ¿cuánto dura para ustedes una generación? Una generación, ¿cuánto dura? Son 100 años, ¿no? Por lo menos. En tiempos ahorita naturales, pongámosle, en tiempos naturales ahorita una generación 80. dura tal vez 80 años, 80. 80 años. Sí. O sea, imagínense de generación en generación. O sea, multipliquemos eso 1000 veces, 1.000.000 de veces. Lo que pasa es que ahí ya no podríamos hacer números, porque cuando seguimos el reto dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra, y entonces ahí Similar a lo que le pasa. entonces ahí él está hablando de generación en generación, tiempos ayón. Entonces ahí ya ni siquiera podemos hablar de un tiempo Cronos. Amén. Mire lo que dice Corintios, hermano. El apóstol Pablo habla en Colosenses 1:16. Verso 17 dice, porque por él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y hay en la tierra. Y dice, mira, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten por él. Entonces acá, más claro, no canta un gallo, ¿verdad? Sí, así. Entonces podemos ver, hermanos, de que todos los tronos, dominios, reinos, dioses, seres, señores que fueron creados para que se cumpliera el propósito de Dios en toda su creación, fue creado por él y para él. y para él. Amén. Sí. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, solo digamos, volviendo a aclarar, entonces vamos a volver a Génesis 1:1 Amén. para ir ya
presionando otra vez. Solo medio, solo quiero lo que hermano Elías hablaba de las jerarquías, ¿verdad? Ujú. Solo sabemos que hasta en los ángeles hay jerarquías, ¿verdad? Y esto es básico, es sencillo, pero solo para decir, o sea, aquí en Isaías capítulo 6 y versículo 2 dice, por encima de él había serafines, dice. Cada uno tenía 6 alas. Son 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Entonces, yo no estoy seguro de eso, pero si estoy mal, me corrige. Los serafines es la más alta de los ángeles, si no estoy mal. Los querubines. Son los querubines. Sí, no, ahí hay más, pero detengámoslo ahí. Va. Ajá. Vamos a ir nada más por la jerarquía de la tierra. En la tierra. Exacto. Vamos a la jerarquía de la tierra. Génesis, cronológicamente, en la Biblia, es el primer libro de la Biblia. Solo vamos a volver a recitarlo, hermanos, de dónde empezamos. Pero Job es el primer libro verdaderamente. Exactamente. Y como hombres, Job es el primer hombre en la tierra. Pero la pregunta ahora ahí es también, ¿por qué es entonces que Moisés escribe? Vamos a ordenar eso. El Pentateuco. Porque es que Moisés escribe el Pentateuco hablando del Génesis. ¿Por qué lo escribe él? Sí. ¿O fue primero? Porque Moisés es antes que Job y Moisés tiene una jerarquía arriba mayor que Job. Entonces, basado en las jerarquías, hermanos, así en las creaciones de Elohim de Dios, porque cuando vemos en la zarza que Dios llama a Moisés, claramente usted lo puede leer ahí, que dice, quítate las sandalias porque el lugar en donde está santo es. Entonces Moisés empieza a hablar con él como que si se conocieran, porque le dice, cuando él le habla y le dice que lo manda a sacar al pueblo, Moisés le dice, ay Señor, le dice, si desde antes yo nunca he sabido hablar bien, le dice, hermanos, ya ahí él ya está hablando de un tiempo ayón. Pero no solo es eso. Avanzando en esa escritura, Dios le dice ahí a Moisés, claramente le dice, tú serás como Dios aquí en la tierra y Aarón será como tu boca, como la boca del Dios en la tierra. Entonces, miren, hermanos, por esa razón es que Moisés, porque si Job fuera en jerarquía mayor que Moisés, él hubiera sido el que hubiera escrito el Génesis y ahí hubiera arrancado todo. Pero como no fue así, sino que en el orden jerárquico es Moisés que está más arriba, envían a Job a la tierra, pero Moisés está por arriba. Es un Dios para la tierra, ¿ve, hermanos? Pero un Dios para libertad. En cambio, Job no, un Dios para crear, para reproducirse, para multiplicarse. Para aclarar un poquito, hermano Marlin, los están oyendo y viendo. No estamos hablando de esos dioses. No de los dioses que se casan en el tuto, ¿verdad? Exactamente. No, y ahora, solo para lo que está diciendo hermano Marvin, es, o sea, jerárquicamente, Moisés era más, lo vamos a ver con la Biblia, nos miramos aquí en Números 12:3, dice, Moisés era más que todos los hombres que había en la tierra y más que todos los hombres que había en Egipto. Era hombre manso más que todos los hombres que había en Egipto. Era más que todo. Era más que todos. Pero un Y- paréntesis, hermano Jonathan, perdón que Es que, ¿por qué? Por eso es que quedó escrito cuando pelean el cuerpo cuando de pelean, Moisés. fue Moisés. Porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, ya sabía Sabía eso. Sí, y es que que el ya se pueblo conocían. podía caer en ese error en querer poner a Moisés como un dios. Siga. Ahora bien, ahora cerrando el paréntesis de hermano Marvin, y va, ahora hablamos de jerarquías. O sea, como dijo el hermano Elvis en el primer video, vamos a echar una pensadita, dijo. Y si hablamos de jerarquías, podemos poner a Abraham en primer lugar y después a Moisés, porque inclusive no se menciona de la misma manera en la Biblia, porque a Abraham se le dice amigo, pero a Moisés se le menciona como un amigo. Ese como un amigo no es igual que decir amigo.
Sí, ahí también sucede algo, miren, hermanos. Por eso estamos hablando aquí. O sea, Moisés dice que era el único que hablaba con Dios cara a cara. Es que ahí está el... Miren, hermanos, realmente no hubo hombre que viera a Dios cara a cara y que Dios con su dedo escribiera como todo eso. Por eso, Como lo hizo. como lo hizo con Moisés. Aparte de eso, de que, por ejemplo, si hablamos de jerarquías humanas en la iglesia, aquí en nuestra iglesia está el pastor, la pastora, luego están los líderes, y así se va desglosando, ¿verdad? Y entonces, igual era, o sea, todo lo que existe es porque ya hubo. Entonces, sucede aquí de que, por ejemplo, Moisés, ¿verdad? Era un Dios en la tierra, pero no era más que Abraham. Bueno, Abraham era otro hombre, el padre de la fe. David era el hombre conforme al corazón de Jehová. Entonces, miren, hermanos, si nos vamos Los Adanes entrarían ahí. los Adanes tendrán ahí, pero ya estamos cortos de tiempo. por eso es que cuando vamos a leer Apocalipsis, hermano, y que escribe el ángel a la iglesia de la iglesia, escribe el ángel a la iglesia de Filipos, escribe el ángel, cuando vemos eso, no es que es que todas esas iglesias son los caracteres de la iglesia. Exacto. Así es lo mismo Mis acá. hermanos. Son los siervos de Dios, porque Moisés era el hombre más manso, pero no era conforme al corazón de Jehová. David era conforme al corazón de Jehová, Pero no era el más malo. pero no era el más manso. Abraham era el padre de la fe y aquellos no tenían fe. Pero Juan realmente dice no. que no. O sea, Dios les dio a Elohim aquí en la tierra Juan el Bautista. esencias específicas porque sería como que usted ahorita esté diciendo una cosa y yo tenga que decir lo mismo. No puede ser. Dios ha hecho, Él es multifacético y La nos ha hecho multiforme voluntad de Dios. multiformes. Juan dice que era un hombre más grande nacido de mujer. O sea que hay otros. Sí, hay otros. Aquí en la tierra. Ese es un hombre terrestre. Amén. Ese es un hombre terrestre. Yo quería. ¿Puedo seguir todavía? Va. Ahí voy yo. Yo quería recalcar algo. Según lo que decía Colosenses. ¿Quién fue que leo Colosenses? Va. Pero finalizando, no el tema, sino esta parte, encontramos en Hebreos 1:10 cuando habla de principio. Y en el Strong's 746, que es la palabra arge, dice, habla de tiempo. O sea que en el tiempo de la eternidad, que es el Olam, o sea, en esa línea hubieron muchos principios. Y en uno de ellos está Génesis 1:1. Sí, amén. Entonces, cuando dice que creó los cielos y la tierra, y lo hablábamos, y en Job 38:4, cuando funda la tierra, dice que la martilla, dice, la extiende. Amén. Voy a finalizar con mi aportación. Por eso entonces dice Hebreos 11:3 que por la fe entendemos haber sido constituidos el universo, o ya dijimos los mundos, por la palabra de Dios. Aquí es el verbo, aquí es la palabra y es Cristo Jesús. Porque Juan 1, del 1 al 3, dice que el verbo estaba con Dios y era Dios y por él y por ella fue hecho todo lo que existe. Amén. Amén. Hablando de ese Olam que está diciendo el hermano ahí, por eso es de que, por ejemplo, el hebreo, cuando uno ve el hebreo arameo, esas letras son como de fuego, ¿verdad? O sea, se han dado cuenta que las letras tienen una forma como una llama. Amén. Y toda la letra hebrea tiene una forma como llama. Porque los hebreos dicen, los judíos, o sea, la gente de Israel, les dicen de que el Olam, o sea, nosotros vamos leyendo el Olam, cuando leemos en el Olam, si leemos, es que ahorita nos fuimos, porque cuando leemos en el Olam, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, si lo leemos en donde debe de ser, es. Por eso es que dice los cielos, porque es en el Olam, Dios creó, y por eso empieza con los cielos, porque empieza de allá para acá. Por eso no podemos salir de Génesis 1:1 todavía, porque venimos de allá para acá. Por eso es que Job 38, cuando viene enseñando cómo creó la tierra, vemos que junto con esa enseñanza está diciendo, en este Olam, primero la sabiduría, luego Job, luego los hijos de Dios, luego el círculo terráqueo, luego, hermano, los límites, y entonces ya empieza a hablar de la tierra, pero vemos, honestamente, en ese Olam, que los israelitas, los hebreos dicen, los judíos dicen, que el Olam
es el lugar donde todo se desvanece, porque, o sea, ya, o sea, vean, cuando dice todo se desvanece, es que uno dice, aquí ya ya no quiero entender, ¿no? Ajá, pues es profundísimo, hermanos. Porque es la luz inaccesible. Es que es el Dios eterno. Es Dios eterno. Entonces, Y nunca nunca vamos a hablar dice solo Por eso hablábamos de Moisés. y con lo que Por eso Moisés dice que vio las espaldas, pero no vio al Eterno, vio al No. Padre. con lo que de decía, la y con persona lo que de- decía hermano de- Elchis de las creaciones. Mira, pues nos Ajá. vamos a Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Paréntesis. Me voy a ir hasta ahí, pero tenemos que regresar. Génesis 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todos los ejércitos de ellos. Otro paréntesis. Sí, es que Sí, ahí, ajá, o sea que ahí hay que ir al Strong Hay verdaderamente. idiomas. Miren, Ahí sí, se sí, podía hay que ir al Strong para ver que esa palabra de Génesis 1:1 en el principio está escrito para que entendamos nosotros como personas que hay un inicio, pero que verdaderamente ahí lo que sucedió, lo que estaba sucediendo era en el Olam de Dios, así es como se debería leer, es Génesis 1:1. En el Olam de Dios empezó creando de arriba para abajo. El nombre cielos, hermanos, es para que nosotros como personas logremos entender que está arriba, pues, que está para arriba. Pero ya lo dijimos hace un rato, que en Dios no es como nosotros pensamos, que para arriba es así directamente. Entonces, en el Olam de Dios fueron creados los cielos, los cosmos, los espacios, donde ahí venían creándose los ejércitos de Dios, todas las jerarquías. Por esa razón, miren, hermano, lo impresionante que por qué Cristo vino hasta aquí, porque por eso es, o sea que nosotros como éramos espíritus, hombres terráqueos puestos en este globo, las jerarquías de arriba como que se burlaron un momento, pues, aquellos que se rebelaron contra Dios, y dijeron, Quieren hacer una revelación, Claro, no no, de revelar, sino que de que yo Esa me rebelión, opongo, esa yo me rebelión. opongo. ¿Va? Por eso dice la Biblia, porque de lo vil y lo menospreciado, lo que eso no era. servía. Ajá, a eso. Pero antes, por eso no logramos. Solo para ir aterrizando ya, hermanos, que ya el tiempo ya se nos hizo corto. Quisiera que nos vayamos a Primera de Pedro en su capítulo 1 y versículo 20. Si ya lo tenemos, hermanos. Entonces, lo voy a leer. Dice, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Hermano Elías. Hermanos, yo de veras estoy muy emocionado, lo puedo llamar así, o muy impresionado de todo lo que hay que hablar acerca de la creación del Señor. Y con mente humana no vamos a lograr entender todo. Por eso dijo que hay cosas espirituales que debemos entenderlas en el espíritu, ¿verdad? Y hay cosas carnales que las vamos a entender. No son cosas literales, ¿verdad? Pero la palabra del Señor es una palabra espiritual, ¿verdad, hermanos? Entonces, que el Señor nos ayude para ir concluyendo con este tema, para poder avanzar en la próxima reunión que vamos a tener. De verdad, para mí es una bendición poder estar platicando de estos temas tan importantes, hermanos. Voy a recalcar acerca de lo que estaba hablando hermano Marvin en cuanto a por qué a Génesis lo pusieron de primero en la Biblia. Fíjense que para organizar el orden que tiene la Biblia, hubieron personas que se consagraron y se dedicaron a ordenar lo que está escrito en la palabra del Señor. Y dice un pasaje de la palabra del Señor que toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Amén. Entonces nosotros entendemos de que la Biblia fue hecha en un orden específico
para que con nosotros cuando la vayamos escudriñando, vayamos entendiendo el propósito del Señor. Amén. Y vemos de que fue dividida en varias divisiones. Amén. Que es Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos, mayores y menores, los evangelios, hay uno de historia en el Nuevo Testamento, cartas paulinas, cartas generales, y está el libro de profecía del Nuevo Testamento, que es el último libro que también es conocido como el libro de la revelación. Amén. Entonces, la palabra del Señor fue escrita en un orden, hermanos. Y por eso nosotros estamos tratando de profundizar en la palabra del Señor sobre un capítulo y un versículo. Imagínense cuán grande es este versículo y de qué tanto hemos hablado. Y todavía falta, hermanos, de veras, falta todavía. Pero es una bendición para nosotros poder estar acá pidiéndole al Señor que Él nos vaya revelando la palabra. Amén. Y así vayamos paso a paso en la palabra del Señor, escudriñándola, estudiándola. Y así mismo ustedes, cuando estén escuchando estos videos que estamos transmitiendo, ustedes puedan tomar su Biblia, puedan tomar sus notas y estudiar la palabra al mismo tiempo con nosotros. Amén. Entonces, es una bendición. No sé si quieren despedir, hermano. Amén. Unas palabras a los que nos han escuchado. Sí, Dios les bendiga a todos. Estamos en la plataforma de Alfa de Omega. Esperamos que pues este material que estamos compartiendo pueda servirles, que puedan seguirnos, ¿verdad? En las cuentas que tenemos en las páginas oficiales de la iglesia. Vamos para servirles, hermanos, una bendición para nosotros. Amén. Hermano Elvis, Para finalizar, para finalizar. Juan 5:39, ya lo dijimos, pero lo vuelvo a repetir. El Señor quiere que escudriñemos su palabra porque ahí dice que encontraréis la vida eterna en Olam, el creador de los versículos. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar para quedar despedidos, hermanos. Fue un gusto y un placer volver a compartir este tiempo con ustedes. Espero verlos la próxima semana. Amén. Sí, fue una bendición haberlo tenido, hermano Elvis. No sabemos si lo vamos a tener aún en la próxima, pero esperamos tenerlo en muchos más videos. Sí, Amén. es una bendición para este proyecto que se está fundando. Sí, entonces oremos, hermanos, y quedamos despedidos. Amén. Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y nos has dado las palabras correctas. Nos has respaldado en todo momento, Señor. Te damos gracias, Señor, por haber que haya descendido esa unción magistral sobre nosotros. Te damos gracias, Señor. Le damos gracias al Padre, Hijo y Espíritu Santo por haber estado con nosotros. Y así como lo hablamos hoy, Señor, como lo dijo Moisés, si no es contigo, Señor, no vamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. Dios les bendiga. Yo les bendiga. Amén.